Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Ramounat. Es un gusto estar con ustedes otra vez en este video. Desde hace más de 20 años me especializo en terapias complementarias y holísticas para ayudar a personas, fundamentalmente mujeres, a estar mejor, a generarse una vida mejor y fundamentalmente, más allá de todo, a trascender conciencia. Y uno de los mayores problemas con los que normalmente me encuentro tanto en clientes como en alumnos son los techos de cristal. Estos techos de cristal justamente son creencias, mandatos, están formados por limitaciones que son imperceptibles, que arrastramos a lo largo de esta vida, que tenemos internalizadas, adquiridas, que a veces son aprendidas constantemente en forma repetitiva a lo largo de nuestra vida, son impuestas y que con el paso del tiempo se hicieron carne y hacen las veces justamente de techo de cristal. Es algo que no se ve, que no es perceptible a simple vista, pero nos está poniendo un freno a realmente avanzar, a realmente crecer, a progresar en la vida. Y a veces están en forma permanente y a veces están accionadas o activadas por alguna situación en particular, por alguna emoción, por algún suceso que pasa en nuestras vidas. También tienen que ver con cómo se deben hacer las cosas. A veces no son techos en general, sino es, bueno, esto se debe hacer de determinada manera y eso es un techo de cristal a que pueda aparecer otra manera distinta al menos, o incluso mejor, de mayor nivel evolutivo y que nos beneficie a todos. Se van sedimentando, se van sosteniendo a lo largo del tiempo, puede haber sido a lo largo de nuestra vida, de generación en generación, a lo largo de nuestra familia, o incluso a nivel cultural o social. Existen muchísimos techos de cristal. Todas las mujeres que en este momento estamos en un proceso planetario, humano, de equidad de género, varones también, aparecen y surgen cosas que están predefinidas como que debiera hacerlo o no un determinado género. Eso es un techo de cristal que está poniendo una limitación a que una persona, indiferentemente del género que tenga o del sexo que tenga, pueda hacerlo. Y también aparecen otros techos de cristal que vienen y que venimos arrastrando de vidas pasadas y que siguen surgiendo porque hay algo que no está terminado de resolver o de elaborar o de procesar, una herida que quedó ahí a nivel energético, y eso hace que vuelva a aparecer en esta vida, en esta expresión, una limitación y ese nuevo techo de cristal afectando. Las regresiones o terapia de regresiones ayudan realmente muchísimo a poder trascender todos estos techos de cristal que venimos arrastrando como individuos, como personas dentro de una familia, incluso como personas dentro de una sociedad. Es una terapia muy rápida, muy efectiva, solamente con pocas sesiones, como máximo 8 sesiones por cada situación, que tras trabajo también en presencial y también online, permiten realmente tener resultados muy buenos, definitivos, aliviar completamente, trascender bloqueos y sobre todo permitir que generarnos situaciones mejores, porque a medida que seguimos sosteniendo una y otra vez estos techos de cristal que hacen de limitaciones, replicamos constantemente en distintos escenarios, con distintas personas, en distintas situaciones, pero el patrón que se viene replicando es el mismo y pasa que atraemos más y más de lo mismo una y otra vez. Y ejemplo de esto es una mujer que atendí, que la ayudé justamente con este tipo de terapia, con terapia de regresiones. Ella tenía problemas para progresar, a pesar de que estaba muy capacitada y que tenía mucha experiencia, pero constantemente aparecían miedos o inseguridades o
situaciones problemáticas leves, pero siempre había como una piedrita en el zapato o una piedra en el camino que hacía que las cosas no fluyeran como podían haber fluido. Trabajamos con ella con regresiones y en muy pocas sesiones tuvo cambios muy fuertes. En las primeras sesiones surgieron situaciones que tenían que ver con su pasado en esta vida, con un hermano varón al que por estas cuestiones del machismo y del patriarcado se le daba más beneficios o tenía menos exigencias, y esto había marcado en ella la idea y la creencia de que para progresar y tener éxito, para estar mejor, en un punto había que ser varón. Y después también otra serie de situaciones de crítica y de bullying incluso, que habían marcado una autoestima baja, conformándose siempre con este, como digo, techo de cristal, de estar por debajo de un determinado nivel, porque hasta ahí, a nivel subconsciente, se lo podía permitir, porque esto era lo que estaba fijo en su mente, que hasta ahí podía, más allá de que este techo no era visible y que era necesario trascenderlo. Después seguimos trabajando en situaciones y apareció una vida pasada en Inglaterra, en donde ella estaba en pareja y había una situación de robo, fueron asaltados, y en ese robo su pareja es asesinada, su esposo es asesinado, en una época en donde ser mujer y estar sola no era lo mejor, en donde la mujer todavía dependía mucho del varón, porque así eran las reglas de la época, incluso las reglas legales. Y de todo esto, además, surgía el patrón y el miedo, la creencia de que era peligroso tener dinero, justamente a través de esa pérdida que había tenido y de cómo había cambiado su vida de estar en una posición holgada, siendo la señora D, a después tener muchas necesidades una vez que había sucedido este robo. Y como aspecto asociado a esto, surge también que cuando ella se fue a vivir sola en esta vida, apareció siempre el fantasma del miedo al robo, del miedo a ser robada, y ha pasado por varias situaciones que justamente a través de esta situación, de esta vida pasada en la que habían sido robados y pierde a su esposo, surge como un aspecto asociado, que no era la situación primera a trabajar, que tenía que más que ver con la parte de progresar y del bloqueo a progresar, pero así aparecía este tema del miedo al robo, que se terminó también de disolver en esta sesión. Hay algunos miedos comunes en torno a lo que son las regresiones que siempre me consultan y que quiero comentarles en este video como para que tengan una noción y para dejarlos claro. Uno de ellos es el miedo a revivir, digamos, en carne propia situaciones pasadas. Y en realidad siempre aclaro que es exactamente al revés. Primero, toda la información ya está en nosotros. Tenemos esa mochila que no sabemos que está, pero que está, que pesa, que se siente. Y cuando algo no está resuelto en nuestro pasado, ya sea en esta vida o en otras, se replica porque hay situaciones que están uniendo, que hacen de puente de unión, y estamos replicando constantemente y reviviendo, generando de nuevo estas situaciones en nuestro presente actual. Entonces, esto es algo fundamental a tener en cuenta. Seguimos replicando el pasado mientras este pasado no está resuelto, y justamente las regresiones nos ayudan a liberar completamente, resolverlo, elaborarlo en la sesión con mi guía y soltarlo.
traducirlo en aprendizaje y realmente soltarlo, para que este presente te lo puedas generar de mejor manera, desde un punto evolutivo mayor, desde un punto de conciencia superior, con toda la experiencia, sí, de ese pasado, pero sin las dificultades y sin generarte este réplica constante de pasados no resueltos, que a su vez, cuando hay un montón de personas replicando situaciones de crisis, situaciones dolorosas, la energía se potencia y eso hace una onda expansiva negativa. Entonces, al contrario, trascendamos. ¿Hay alguna situación que me está generando miedo, angustia, que siento, que repito, que me pasa determinadas cosas? Bueno, aprendamos a no ponerle tanta energía de emoción. Anotar es una buena opción, por ejemplo. Y trabajar con regresiones, para realmente trascender eso y no ser víctimas un poco de nuestro propio subconsciente y de nuestra propia mente. Otro miedo, uno de los 3 miedos que normalmente me consultan o me preguntan, es el miedo a que si ya hay algún problema en mi vida o en alguna situación y yo ahora con regresiones accedo a más información, ahora tengo el mismo problema pero más grande. Y de hecho no, porque por más que haya sucedido algo, incluso en una vida pasada, que hayas hecho algo que no se considere bueno, que haya sido malo, dañino hacia otro ser, cuando lo seguís replicando, primero la información ya la tenés, como te comentaba, y seguimos replicando en este presente que estamos creando constantemente, se arrastra también situaciones y emociones asociadas y también culpa. Entonces, esa carga de no haber terminado de elaborar, porque esta conciencia de actual, si ya tiene miedo de que esta información sea mayor por haber hecho algo malo en otra vida, implica que ya es una conciencia de mayor nivel evolutivo, porque ya considera que hay cosas que son malas, por así decirlo, más allá de que es necesario trascender la dualidad, pero este concepto implica que ya hay un proceso de mayor nivel de conciencia presente en este pasado. Entonces, sí es necesario, por ejemplo, y esto también se trabaja en las regresiones, en la terapia de regresión, trascender la culpa, emociones que hayan quedado asociadas, incluso lazos que pueda haber, porque esto, nivel mayor, con culpa, con esa mochila de la que no somos conscientes, con culpa, genera que te sigas generando situaciones, por ejemplo, de autocastigo por considerar y haber hecho algo malo. Entonces es necesario trascender esa culpa. Además, cabe aclarar que no todo es karma, también existe el dharma. Pero por eso, en las regresiones no es que vas a tener más información, vas a tener menos mochila, fundamentalmente. Y por último está también un miedo como a quedarse en ese estado. Y yo creo que hay muchas fantasías en torno a lo que son las regresiones. En realidad la persona está muy relajada, muy tranquila, pero totalmente consciente. Es un proceso en el que la mente se encuentra justamente más permeable, más concentrada, pero consciente. Incluso hay situaciones en las que naturalmente se entra y se sale de este estado. Entonces es una fantasía que se tiene, no van a salir ladrando ni cacareando. Es un estado en el que estás muy tranquila, muy relajada, que la información que normalmente estamos percibiendo del exterior, que es mucha, es como que nos desapegamos de esa información y esto permite que mediante una guía podamos ir más hacia adentro y acceder a información más pura.
Las regresiones sirven para muchas cosas, no solamente para los techos de cristal, para eliminar techos de cristal, que es algo que creo que es fundamental y que fundamentalmente hoy es necesario trascender. También sirven para fortalecer la confianza y la autoestima, trascender el estrés. Hay muchos aspectos que tienen que ver con enganches emocionales a seguir estresándonos y que nos estresan y que no nos permitan relajarnos tranquilamente, bajar la ansiedad, sanar situaciones de vidas pasadas, mandatos, trascender mandatos, creencias que existen, algunas son falsas, otras no, pero nos están limitando a realmente ir más allá y conectarnos con nuestro verdadero potencial. Reeducarnos también y reprogramarnos para lo bueno, porque cuando trascendemos podemos realmente concretar y poner objetivos más claros en un presente mejor para poder generarnos una vida mejor en todos los órdenes de la vida. Incorporar también buenos y nuevos hábitos en distintos aspectos, incluso alimenticios, liberarnos del rencor y terminar de sanar el perdón. Muchas veces es muy difícil el proceso cuando hemos pasado situaciones difíciles en la vida, terminar de realmente perdonar y liberarnos de esa carga, que no implica volver a permitir ni seguir en situaciones que nos hacen daño, pero sí realmente liberarnos del rencor, liberarnos de toda esa carga de dolor que llevamos dentro y a veces es como una cruz que seguimos arrastrando cuando podemos estar realmente bien y mejor. Y trascender también la culpa, que es ese no perdonarme a mí misma, el no perdonarte por situaciones que hiciste, por situaciones que crees haber hecho o incluso por haberte criado en un entorno culposo, en donde era necesario tener un chivo expiatorio, alguien a quien echarle la culpa por un montón de situaciones, y muchas veces las criaturas viven en esas situaciones y quedan plasmadas mucha culpa en la vida adulta. Como te decía también, reconstruirte una vida mejor, tomar verdadera acción sobre tu destino y no ser un corchito flotando, más allá de que sí es muy bueno trascender y dejarnos fluir, pero realmente dentro de lo que se pueda decidir y de lo que podamos elegir lo mejor, elegir lo que mejor nos hace a nosotros y al resto, sin egoísmo, y generarnos un mejor presente, empoderarnos, porque salir del rol de víctima, fundamentalmente de víctima de nuestra propia mente, de nuestro propio subconsciente, que está trayendo constantemente situaciones que ya no están y que podemos hoy en día trascenderlas. Dejar de traer todas esas situaciones más y más. También es muy buena la terapia de regresiones para sanar emociones bloqueadas que hayan quedado estancadas, reprimidas o atrapadas, depende cómo lo llames, que normalmente tienen que ver con aspectos que no se terminaron de procesar o incluso estructuras culturales o familiares muy rígidas que no permiten una expresión. Yo siempre digo que estamos muy educados en matemática, pero en emociones no tenemos nada de educación. Recién hoy en día se está sembrando, sobre todo en los chicos, aspectos a cómo aprender a manejar las emociones. Y todos los que no somos criaturas hemos tenido situaciones en las que realmente estas emociones se han bloqueado, no se nos ha permitido expresarlas libremente, y cuanto más grande es una persona en general, más impacto tiene esta falta de manejo de las emociones a nivel familiar y a nivel social. Y también es muy buena la terapia de regresiones para tratar adicciones. Y no me refiero solamente a adicciones que tengan que ver con el alcohol, con las drogas o con el tabaco, el cigarrillo. Somos todos adictos, incluso a nuestras propias emociones. Sobre todo cuando hemos estado en situaciones en la infancia muy difíciles o muy desafiantes, y muchas veces seguimos repitiendo o buscando toda esa adrenalina, ese caos, seguimos sosteniendo a nivel subconsciente, como siempre digo.
o esas situaciones de angustia o en las que nos sentimos desvalorizados. Entonces somos adictos a esas emociones y las seguimos replicando. Para desengancharnos de todo eso y sanar también es excelente la terapia de regresiones. Y también y fundamentalmente desprogramarnos, porque actualmente aún hay un montón de situaciones, un montón de estímulos externos en donde se nos está programando constantemente, y hoy por hoy hay seres con misiones muy grandes, misiones de ayuda planetaria y de ayuda humana muy grandes. Es un momento muy bueno a nivel planetario en donde se están poniendo en juego este tipo de movimientos, en donde es realmente necesario que un montón de seres que están encarnados actualmente trasciendan, se conecten con su misión, con esa información que trajeron y puedan realmente aplicarla, activar esas misiones y desarrollarlas. Y no es casual que lleve como mínimo 30 años para que alguien empiece a despertar, empiece un proceso de despertar, o sea, empiece a sacarse un velo, una venda de los ojos, y eso es un proceso largo. Entonces es necesario justamente desprogramar, trascender y saber que cuando sano y trasciendo, y cuando sanás y trascendés, eso tiene un impacto sobre nuestro entorno, y no es solamente en nuestra familia, también sobre nuestro entorno humano. Entonces hay que trascender, es necesario. Además, fundamentalmente nos permite ser más felices. Y como te comentaba, la terapia de regresiones es muy efectiva en estos aspectos. Es una terapia muy rápida y corta, porque no más entre 3 y 8 sesiones realmente se desbloquean situaciones de vida y vas a notar los cambios profundos. Hay que animarse a trascender, animarse a salir de las propias limitaciones, de esta zona de confort, que a veces parece muy cómoda, pero en realidad está muy limitada y nos impide ver más allá y realmente conectarnos con nuestro propósito de vida, con lo que realmente somos, con nuestros dones, con nuestras habilidades y nuestros talentos innatos. Hay que permitírselo. Y sabiendo siempre que además sufrir hoy es una opción, que podemos aprender sin sufrir y que es una elección. Así que bueno, si te gustó este video, suscríbete abajo en este canal, que recién empiezo, pero bueno, ya pondré más. Activa la campanita de las notificaciones para cuando grabe otro video, que te avisen directamente. Y compartirlo con otras personas para llegar a todos y para que logremos hacer una masa crítica de autoempoderamiento para trascender en conciencia. Si querés seguirme en las redes sociales, en Facebook figuro como Mariana Ramaunat, en Instagram Mariana_Ramaunat, que de todos modos la voy a dejar acá abajo en la cajita de información. Y si tenés una consulta, una duda, una necesidad, algún problema, permíteme ayudarte. Hago sesiones a distancia, online, y también en forma presencial en mi consultorio. Y escribime a info.marianaramounat@gmail.com. Para más claro, lo dejo acá abajo. Te dejo un abrazo grande y muchas gracias por estar ahí. Un abrazo.